Buenos días a todos. ¿Quiere por favor inclinar su rostro y vamos a iniciar con una oración? Señor Dios nuestro, Dios Todopoderoso, hoy venimos al trono de tu gracia a suplicarte que nos hables por medio de tu palabra, que seas tú el que direcciona nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y que tu palabra abra muy adentro de nuestro corazón y nos muestre en dónde debemos cambiar. Que nos ayude, Señor, a vivir vidas santas, que nos des la convicción de pecado, que nos muestres tu justicia, que nos muestres a tu Hijo Jesucristo en este día, Señor. Esa es nuestra oración esta mañana y es en su nombre que lo hacemos. Amén. ¿Quién conoce la expresión más reversa tiene un avión en caída? ¿Saben lo que esto significa? Bueno, significa que una vez que algo ha tomado un curso, no hay forma de regresar. Bueno, algo me pasó, pero esto sí tiene reversa. El domingo pasado alguien se me acercó y me recordó que cuando terminé la explicación del primer milagro en el Evangelio de Juan, el milagro de la conversión del agua en vino, yo terminé con estas palabras. ¿Quieren saber el significado del milagro? Y les animé a que no faltaran al servicio. De esto hace 2 semanas. Este hermano vino y me hizo la observación de que yo continué con el texto que sigue y no di el significado prometido. Y creo que fue el único que se lo notó, porque nadie más me dijo nada. Y como saben, la semana pasada traté otro tema. Me confundí y les pido disculpas. Con el mensaje del Viernes Santo y el mensaje de la resurrección el domingo, cuando vine a estudiar a Juan, pasé derecho a los versículos 12 al 17 que estudiamos la semana pasada. Pero no soy avión en caída, para no devolverme, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y voy a dar el significado del milagro de la conversión del agua en vino. Y la semana entrante, entonces, continuamos con el versículo 18 en adelante. Demos lectura, entonces, a los textos para recordar acerca de este milagro. El tercer día, dice allí, se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, versículo 2, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú te has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Un poco para recordar lo que está pasando acá, el escenario es una boda. Ese es el escenario del milagro, una boda que se celebra en Caná de Galilea. Y sería allí en Caná de Galilea que se inaugura el ministerio de Jesucristo con sus íntimos, lejos de los gobernantes religiosos que se encontraban en Jerusalén. También vemos a las personas que están involucradas en el milagro. La madre de Jesús, ella siente algo de compromiso, una responsabilidad para que las cosas salgan bien en la boda, y la madre de Jesús le dice a él, no tienen vino. Juan 2:3. También tenemos allí al maestresala, este es el encargado de probar el vino. Están los siervos que obedecen a todo lo que les dice Jesús. No sabemos nada de los novios ni del resto de los invitados.
Y esta es la trama. En el versículo 3 encontramos que hay una escasez de vino. Y eso es algo muy vergonzoso para los novios, y por eso es que la madre de Jesús va a él y le dicen que no tienen vino. La madre le pide a Jesús que haga algo. Ella sin duda sabe que él puede hacerlo. Sabe quién es su hijo. Y vemos cómo Jesús lo hace. Y esa es la solución. En este momento, Jesús se empieza a revelar. Él comienza su ministerio aquí, pero si lo observan, no es del todo público. Él lo hace con sus más íntimos, porque el ministerio público lo hace o lo inicia un poco después, y de eso ya hablamos en los versículos 12 al 17 la semana pasada. Aquí Juan 2:5 dice que su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Ella en este momento ve la necesidad y sabe que su hijo es totalmente suficiente para dar una solución a lo que está sucediendo. Por eso les dice a los siervos: lo que sea que Jesús les pida que hagan, háganlo. En el versículo 6 dice: y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y es en este momento que Jesús elige obrar el milagro. Jesús voluntariamente toma la decisión de intervenir y comenzar a responder a la necesidad del momento. A simple vista parece un milagro pequeño, porque el milagro de la limpieza del templo que vimos en el 12 al 17 es un milagro que involucró a miles de personas. Pero sabemos que Dios obra tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. Y Jesús le pide a los siervos que llenen las tinajas con agua, y eso es precisamente lo que ellos hicieron. La llenaron con agua. El agua no había sido purificada, el agua estaba sucia, y ahora Jesús dice: sacad ahora un poco y llevárselo al maestresala. ¿Y ellos qué hicieron? Se la llevaron. Y los siervos no saben bien lo que está pasando. Probablemente están asombrados por la solicitud, seguramente con incredulidad llevan esa agua al maestresala, y leemos que lo hicieron. Y el maestresala le dice al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Esto es lo que sucedió. Este es el milagro. Y hoy quiero que nos enfoquemos entonces en el significado del milagro. Y el significado lo encontramos analizando a los siervos. Lo encontramos en su obediencia. Ahí está el significado. Y por eso vamos a meditar en ello un poco. Recuerden que el milagro no es solo un hecho histórico que sucedió. Y sí, fue un hecho histórico, claro que lo fue. Pero estamos interesados en ir más allá, y por eso hay que mostrar el significado que sale de este evento. En otras palabras, un milagro no es importante en sí mismo. Un milagro siempre va más allá. Hay una enseñanza en él. Está destinado a instruirnos. Y en este sentido, el significado del milagro es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que ese milagro nos dice a nosotros? Y mi proposición es la siguiente, que de hecho es la proposición de todos los otros eventos y milagros, y es que se dé cuenta de lo que es posible para nosotros en y a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Y si recuerdan, el centro, el versículo clave de todo el Evangelio es el 16, capítulo 1, versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Ese es el objetivo de todo el Evangelio, que sean llenos de su plenitud. Y en cierto sentido, el propósito es llevarles a que se den cuenta de la naturaleza de esa plenitud. Y este milagro nos ayuda a esto, de cómo puede participar de la plenitud de Dios y de cómo la recibe. El significado de este milagro
es que en la medida que obedezca, Dios le da de su plenitud. Cuando obedece, recibe de la plenitud. Él es el que escoge el método para traer plenitud a sus vidas, y ese método es la obediencia a su palabra. Es por medio de la obediencia que les llena de su plenitud. Déjenme explicarles. Piensen en los siervos, en el relato del milagro. Ellos podrían haber llamado un Rappi para comprar el vino faltante, o haber enviado un mensaje a alguien para que trajera más vino, cuando les pidieron que hicieran lo que se les pidió. Pero no, ellos obedecieron. Ellos obedecieron las palabras de Jesús. Y observen las palabras de Jesús: llenen las tinajas de agua sucia. No tiene mucho sentido esa instrucción. Muchos de ustedes, y probablemente yo también, en una situación como esta, hubiera dicho: no tiene sentido hacer eso, es agua. Pero esa es la instrucción, y tiene que creer en las instrucciones del Señor. Mis hermanos, todo es por fe, de principio a fin. Y ojo, debe entender que la fe no significa pasividad. Muchas personas por fe esperan ver algo llamativo, espectacular o maravilloso en sus vidas y no hacen nada. Algo que aparece desde lo alto, pero las bendiciones no vienen así. En términos generales, estas bendiciones vienen viviendo y actuando como cristianos, involucrándose. De hecho, llegan más bien de esa forma, y esa es una forma ordinaria. Sí, así es. Noten, llenen las tinajas de agua, llenen las ollas de agua. No hay nada más ordinario que eso. Llenen las ollas con agua. Esa es la instrucción que trajo una gran bendición a esta celebración, a esta boda. Pero eso es un trabajo servil. No hay nada especial en llenar las tinajas con agua. Y no lo sé, pero probablemente María, la madre de Jesús, esperaba algo espectacular. Probablemente esperaba algo mucho más dramático de lo que sucedió. Una luz del cielo que abriera y trajera el vino o algo así. Pero eso no fue lo que hizo nuestro Señor. Él solo da una orden ordinaria, la más ordinaria de todas: llenen las tinajas de agua. Y ellos llenaron las ollas de agua. Bueno, la Biblia está llena de ilustraciones de este tipo, ¿no es así? ¿Recuerdan? Hay un ejemplo clásico acerca de esto que se encuentra en Primera de Reyes 19. Allí dice, en Primera de Reyes 19, dice: allí entró en una cueva. ¿Quién entró? Elías. Y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y he aquí una voz vino a él. Elías esperaba alguna demostración, alguna manifestación, alguna señal en el viento, y con poder. Dios no estaba en ese viento feroz. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego terrible y furioso. Dios estaba en el susurro de una brisa apacible. Eso es todo. La exhortación es clara y Dios hizo esto deliberadamente. Y todos necesitamos esta exhortación. Todos están esperando por el viento, por el terremoto, por el fuego, algo así majestuoso, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa? Encontrará la bendición en el susurro. Solo necesita llenar las ollas de agua. Vendrá en algo simple, monótono o habitual.
Y este es el significado, este es el principio y es un principio fundamental. Y si no lo tiene claro desde el comienzo, ciertamente se va a desviar. Y el principio es que Dios actúa a todo a su manera. Y si Él quiere, le usa, pero no necesariamente de una manera espectacular, pero igual lo hace. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es su parte en todo? Bueno, su parte es hacer todo lo que Él le dice que haga, como hicieron los siervos. ¿Y qué significa esto? Se los traduzco, simplemente significa guarde los mandamientos. ¿Te parece poco extraordinario? ¿No tenés ahí donde entra el shock? Muchos quieren ver a Dios obrando de maneras espectaculares y muchos se llenan de impaciencia y hasta algo de mal genio. Y Dios dice que si quiere llenarse de su plenitud, guarde sus mandamientos. Si quiere verlo obrando en su vida, sea obediente. ¿Le sorprende? Eso es lo que vemos en el milagro. Es lo que encontramos por todas las Escrituras y es absolutamente vital entenderlo. Esto siempre debe ser lo primero, obedecer sus mandamientos. En otras palabras, es inútil esperar una gran bendición de Dios si son desobedientes. Es lo que hicieron los siervos. Ellos simplemente, sin tener mucho entendimiento de lo que se les pedía, obedecieron. Es tan simple como eso. Muchos, por supuesto, están listos para ser héroes por Cristo. Irían hasta los confines de la tierra. Pero yo les digo que nada que haga tiene ningún valor en absoluto a menos que guarde los mandamientos. Hay principios en esta vida cristiana y no pueden ser violados. Y a muchos les interesan los atajos. Quieren las cosas a su manera. Esa es la forma que les gustaría recibir las bendiciones, pero no las va a conseguir de esta forma, mi querido amigo. Ríndase a uno que obedece. Si no, está desperdiciando su energía y solo está frustrándose a usted mismo. Los actos heroicos no tienen ningún valor. Con alguna regularidad viene alguien a decirme que quiere hacer ministerio en algún lugar de Colombia. Quieren plantar una iglesia, quieren hacer algo extraordinario para Dios. Inclusive alguien me dijo en alguna ocasión que dejaría su trabajo, vendería su casa y se iría si le pido al corazón del Amazonas. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si le pido que se quede aquí en Bogotá y siga haciendo lo que está haciendo? ¿Está preparado para hacer eso? Probablemente en ese momento se acaba el entusiasmo de estas personas porque quieren ser héroes del Evangelio, ir a sitios recónditos y hacer cosas heroicas. Y claro, por supuesto, usted puede ser llamado a hacer eso. No estoy diciendo que no. Pero todo lo que estoy diciendo es esto, que si trata de afirmar que las bendiciones tienen que venir de esa manera, no van a llenar las tinajas de agua. Por eso, guarde los mandamientos. Viva la vida piadosa en donde está, exactamente donde se encuentra. Muchos cristianos están preparados para moverse y hacer un tremendo sacrificio. Pero ahora le pregunto, ¿está preparado para obedecer los mandamientos? ¿Está preparado para guardar los mandamientos? La enseñanza que tenemos acá es explícita en ese asunto. Jesús se los enseñó más tarde a los discípulos con estas palabras. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Juan 13:17. Jesús les está hablando de la obediencia. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Si quiere felicidad, si quiere gozo, si quiere la verdadera dicha de esta vida, tiene que obedecer. Si quiere la plenitud, tiene que obedecer. Si sabe estas cosas, solo es feliz si las hace. Es feliz si las practica y las pone en funcionamiento. Ahora, permítame darle unas declaraciones adicionales que da nuestro Señor, porque esto es crucial y hay que ser claros. En el capítulo 14 de este mismo Evangelio de Juan, nuestro Señor lo ha expresado claramente y lo ha repetido y necesita ser repetido. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
En el evento del milagro, su madre, inclusive los siervos, querían ver una manifestación de su poder. Y eso es lo que muchos esperan, ¿cierto? Él ha dicho que me manifestaré a él. Y eso es lo que quieren. Recibir una manifestación, recibir de su plenitud. Esa es la plenitud que están buscando. Pero noten, ¿a quién se manifiesta? La respuesta es que se manifiesta a aquellos que lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Y la respuesta son los que están dispuestos a ir de corazón al Amazonas, o aquellos que están dispuestos a hacer alguna señal de sacrificio sorprendente, alguna cosa o alguna acción espectacular. No. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora noten el versículo 22. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a otros y no al mundo? Y aquí está la respuesta que Jesús le da. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él. Lo mismo que está diciendo en el versículo 21. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que quiere? Quiere saber que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo lo están llenando de su plenitud. ¿Quiere usted reconocer la presencia de Dios? ¿Cómo puede conseguir eso? Ahí está la respuesta. Si un hombre me ama, guardará mis palabras. Entonces mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos una morada con él. Y luego continúa en el versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Lo tienen claro, mis amigos? Guardar los mandamientos. Le pregunto, ¿hará todo lo que se le pida, así sea llenar las ollas de agua? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Bueno, significa dar una obediencia de todo corazón en cada detalle a todos los mandamientos de Dios. María, muy acertadamente, pone su énfasis en esa palabra todo. Todo lo que le diga, no importa lo que sea, hágalo. Ahora tiene que obedecer, y obedecer con todos los detalles. No solo es una obediencia general, no solo son los mandamientos grandes. Alguno dice: bueno, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no hago nada que sea grande. Pero yo le pregunto, ¿cumple usted el mandamiento de siempre llegar a tiempo? Eso es un mandamiento, es cumplir, ser cumplido. Ir cuando dice que va a ir. Yo voy a ir y nunca va. Seguir las normas de tránsito, eso es cumplir. Devolver cuando le cobran menos, o le cobran menos si usted necesita pagar más. Pagar lo que debe, etcétera. Yo puedo llenar esto de mandamientos, de toda la cantidad de actividades que tenemos nosotros en el mundo y que se incumplen. Pero ese es el consejo de María. Y le digo, a través de la historia, todos los santos lo han hecho. Guardan los mandamientos en detalle. No solo los grandes, todos los mandamientos. Todos. Cuando usted habla y dice que va a hacer algo, es un mandamiento ya para usted, porque usted comprometió su palabra. No sirve de nada simplemente afirmar que es un cristiano y no cometer grandes pecados y luego jugar con los detalles. O ni siquiera preocuparse por saber cuáles son ellos. No es bueno, mis amigos. No hay atajos en la vida cristiana, ninguno. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo poniendo esto por escrito a Timoteo? Si un hombre compite como atleta, no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Dice 2 Timoteo 5. ¿Y qué significa? Que hay reglas. Y Pablo nos da la ilustración de una carrera de un atleta. Piense, si usted llega a la pista de carreras y conoce todas las reglas a seguir, sabe que puede o que no puede salirse de la línea de salida antes de escuchar el disparo, sabe que no puede cortar camino en la pista y todas las otras reglas, y un atleta puede estar muy ansioso por ganar el premio. De repente piensa para sí mismo
que si se mete por la mitad de la pista, ganará a su oponente. Y lo hace en la primera vuelta, luego vuelve y corta de nuevo en la segunda vuelta, y cree que es inteligente y que al final va a ganar el premio. Pero se ha olvidado de que hay un árbitro. Si un hombre se esfuerza, así sea un gran atleta, no va a ser coronado a menos que se esfuerce, ¿sí? Y cumpla legalmente las reglas. Hay reglas, hay regulaciones, hay ley y tienen que ser observadas en detalle. Y además, Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Así usted diga que es que eso es pequeñito, no importa, Él lo sabe, Él lo conoce. Inclusive los detalles más pequeños. Y es en los detalles en los que principalmente se falla. El trabajo está en los detalles. Piensen en nuestros proyectores. Ellos tienen unos pequeños integrados. Y si se daña, uno de ellos no parecería tan grave, porque tiene bastantes de esos, son así de chiquitos, uno dice, ¿qué importa un integrado más, un integrado menos? Son diminutos. Bueno, nos pasó. Cuando la luz estaba molestando, aquí en la iglesia, los proyectores se quemaron. Y lo que se quemó fue un par de estos integrados de este tamaño, una cosa minúscula. Y fuera de eso no valen nada, solamente unos centavos. Pero sin ellos no funcionan los proyectores. Los integrados son importantes y cuentan en su funcionamiento. Los detalles cuentan. Por más pequeños que sean, cuentan, todo cuenta. Y así es la vida espiritual, todo cuenta. Los más detalles, lo que usted dice, lo que usted piensa, lo que usted habla, todo cuenta. ¿Cuáles son los detalles de los que estoy hablando? Bueno, aquí hay algunos de ellos. Primero debe conocer o debe saber que para conocer a Dios debe llenarse de su plenitud. Debe ser una persona salva, por supuesto. Debe haber el Espíritu Santo haber morado en usted y usted estar consciente de eso, para poder recibir de su plenitud y gracia sobre gracia debe ser un creyente. Pero si quiere saber cómo llegar a la cima espiritual, esta es la manera de llegar allí. No envía un avión, no envía un helicóptero, tiene que empezar a subir, empieza usted a subir lentamente, es la única manera, empieza con la santificación, esa es la manera. Y hay que comprometerse con los detalles. ¿Y cuáles son? Todos están acá, en las Escrituras. Aquí es donde están los detalles, en este libro. Lea este libro, estúdielo, que allí están todos. Y me refiero a todo el libro, no me refiero a un fragmento, no me refiero a un resumen de la Biblia, no me refiero solo a pequeñas porciones o aquellos pensamientos de algunos grandes hombres que han leído las Escrituras por mí, no. Me refiero a leerlo, a que usted lo lea y lo estudie realmente. Me refiero a que lo haga en oración, me refiero a que en esa oración le pida al Espíritu Santo que le ilumine. Ahora, nuevamente, si estudian aquellos que nos han precedido, hay unanimidad en su testimonio acerca de esto. Nunca ha habido un gran hombre que no es un gran lector de las Escrituras o un gran estudioso de ella. El que se ha deleitado en ella y la ha investigado y la ha mirado y se ha concentrado en su enseñanza detallada es uno de aquellos de los que están hablando acá. Es esencial. Cuanto más lee este libro y lo estudia, más maravilloso se vuelve. Y cuanto más usted lo hace, se asombra de su propia ignorancia. Y más se lamenta de cuánto tiempo ha perdido en otras cosas en vez de pasarlas en las Escrituras. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, la oración. Es por medio de la oración que usted va al Señor y le puede pedir perdón por sus pecados. Es a través de ella. La oración es buscar el rostro de Dios. Estudie las Escrituras y pase tiempo en ellas, pero también hágalo como hizo nuestro Señor Jesucristo, que pasó tiempo en oración. La oración es absolutamente esencial. Nunca ha habido un gran hombre sin que le dedique tiempo a la oración. Y no estoy enfatizando la duración de la oración como su frecuencia. Como dijo un viejo puritano, manténgase corto con Dios,
rápido. Cada vez que peca, rápido venga a Él a pedirle perdón y hacer lo contrario. Corra hacia Él a menudo, como correría cuando va hacia alguien que ama. Manténgase en su presencia, búsquelo en oración, cultive mantenerse en su presencia, manténgase cerca de Él, hable con Él. Parece algo ordinario, ¿cierto? Cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera puede orar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes oran verdaderamente? No tiene que levantar la mano. Pero recuerde que el camino no es haciendo actos heroicos. No, ese no es el camino. El camino es guardando los mandamientos. Él le ha dado esta palabra, pues léala. Él ha dejado claro el camino a seguir, sígalo. Y luego, además de eso, está la comunión con su pueblo. Aquel que no viene a la iglesia, pues no está obedeciendo. Aquel que le da la prioridad a otras cosas, no puede llenarse de su plenitud. Es en la comunión que el gran número de bendiciones se reciben. Es en la comunión que la plenitud se recibe. Ningún hombre vive para sí mismo. Ningún hombre se alimenta de sí mismo o a sí mismo. Ningún hombre rara vez recibe una bendición real por sí mismo. Todo llega por medio de la comunión del pueblo de Dios. Las bendiciones han llegado al pueblo de Dios cuando Él se reúne. Dios mira hacia abajo y les da una bendición común para todos. Eso lo hizo allí en el milagro. Estas personas obedecieron y Dios les dio a la comunión, a los que estaban allí, una gran bendición. Les ayudó a todos. Y nos ayuda a nosotros, inclusive. Cuando estamos acá nos ayuda a cada uno de nosotros. Discutir acerca de estas cosas, hablar acerca de nuestras luchas. Todo lo podemos hablar en medio de la comunión. Pero hay más. La obediencia implica que se comporta bien inclusive con los incrédulos. Es decir, la vida en el hogar cuando la familia es incrédula, la vida en la oficina, en el supermercado, en la universidad, no importa dónde se encuentre, pero el punto es que es obediente allí también. Hay muchos que son unas lindas personas en medio de la iglesia, pero salen y son unos patanes. Escucha a Pablo como lo dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, dice 1 Timoteo 3:9. Ahí está la joya, esto es una joya, es algo maravilloso, es algo precioso, y esta joya debe tenerla siempre en el lugar correcto, y la joya es la limpia conciencia. Tiene que sostenerla, tiene que protegerla y tiene que llevarla a todas partes. La limpia conciencia, que todo lo que está haciendo tiene una conciencia limpia y pura. Lo único que es digno de guardar en este ministerio de la fe o misterio de la fe es una conciencia pura. No puede separar el misterio y la conciencia. Tome a Juan. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No puede caminar con Él en luz y tener una comunión con Él en luz y estar caminando en la oscuridad al mismo tiempo. Simplemente no se puede hacer. Puede ser un genio. Todos piensan que lo son, por supuesto. Son inteligentes y que van a saltarse todo esto porque yo pues no cometo los grandes pecados, yo puedo hacer algo pequeño. No pasa nada. No puede hacerlo. Está perdiendo el tiempo. Está desperdiciando la energía. No puede caminar en la luz y en la oscuridad al mismo tiempo. No se puede hacer. Eso es tonto pensarlo. Y Juan va más allá y usa un lenguaje muy fuerte. Y dice en 1 de Juan 2:4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Qué libro tan grande es la Biblia, ¿no? Esto es lo que nos dice a muchos de nosotros esta mañana. Usted dice que está buscando esto o aquello y que Dios no está respondiendo su oración, que no ha obtenido esa bendición. ¿Y sabe lo que Juan dice? Es un mentiroso. No es más que un mentiroso. No es honesto. Dice que le conoce y quiere conocerlo mejor, pero no está guardando sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos,
es el que realmente le ama. Mírese a un espejo y arrodíllese, pídale perdón con un corazón constrito, pídale que tenga misericordia de usted. Escucha a Pablo cuando se lo dice a Tito, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas dice, quiero que hables con firmeza, le está diciendo Pablo a Tito, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Muy ordinario, ¿no? Nada de maravillas, no hay aquí nada de esto. Solo llene las ollas de agua, eso es lo que le están pidiendo. Tenga cuidado de mantener las buenas obras. No hay que eludir los mandamientos, no hay que escaparse de los mandamientos. Son los mandamientos de Dios. Y Cristo no vino al mundo para acabar con ellos. Él vino a cumplir y a capacitarles para cumplirlos, por eso vino. Él fue hecho una ofrenda por el pecado. Él vino en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos, ojo a esto, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, guardar los mandamientos. Pero noten que hay algo más. Aquí hay un paso más allá que debemos observar, más allá de los mandamientos. Llene las ollas de agua. Y esto va más allá. En este momento la necesidad es vino, no es agua. Pero les dice que las llenen de agua, que llenen esas ollas de agua con agua. Esto es difícil, ¿cierto? Ya, simplemente pensarlo. Pero es lo que se les pide. Si les hubiera pedido un gran compromiso, algo extraordinario y maravilloso, ellos hubieran salido corriendo a hacerlo. Pero les dice que lo único que tienen que hacer es llenar de agua con agua esas ollas. ¿Y qué es eso? Bueno, aquí está, si lo nota, que nos estamos moviendo a otro terreno. Nos estamos moviendo al reino de la fe. Aquí hay un elemento de aventura que estas personas tenían que vivir. Hay un elemento de confianza. El hombre que es cristiano, que tiene sentido común y que puede leer inteligentemente, puede apoderarse de los mandamientos, por supuesto. No hay necesidad de tener mucha fe en eso. Eso es casi que sentido común, obedecer la palabra. Pero aquí se está dando un paso más allá de eso. Llene las ollas con agua. No parece tener mucha relevancia para el problema de la necesidad del vino, ¿cierto? Es agua, pero eso es lo que dice. Y la orden es, lo que sea que les diga Jesús que haga, hágalo. Bueno, ahora me gustaría decirlo así. Este es el punto en el cual, habiendo visto la verdad y el camino de la salvación, y habiéndose convertido en cristianos, y habiendo visto que debe guardar los mandamientos en todas las áreas, ahora llegamos a la realización de las grandes posibilidades en la vida cristiana. Casi todos comenzamos pensando que la vida cristiana es principalmente, o se dan principalmente en términos del perdón de pecados. Me perdonó Dios. Que se han convertido, han sido convencidos de su pecado y ahora han sido convertidos. No quieren ir al infierno, así que cree en el Evangelio de Cristo y cree que Él murió por ustedes. Ahora son salvos, todo está bien, hasta ahí. Pero llega un punto en el que comienza a darse cuenta de que eso no es todo el cristianismo. Lo leímos, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Pablo lo dice en Efesios 3, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ya han escapado de la corrupción que existe en el mundo, pero se les han dado grandes y preciosas promesas, para que por ellas puedan llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, y eso es fe. Aquí está entrando en un reino de lo sobrenatural, de lo milagroso, de lo grandioso,
de lo que es precioso, de las promesas que tiene, y eso es fe. Y los siervos seguramente escucharon el mandamiento, por supuesto, hagan esto, y les dijeron que los hicieran, y ellos llenaron con agua las ollas de agua. No lo entendían, pero por fe lo hicieron. Algunos pensarán que eso no es real, lo que sucedió, que es una hipérbole típica del lenguaje o que es una descripción poética, pero la narración nos demuestra que esto fue lo que pasó. Muchas veces nos preguntamos en la carne inmediatamente de cómo puede ser esto posible. Pero el punto es, llene las ollas de agua. Lo que significa, mis amigos, es solo esto. Llenar las tinajas de agua no es algo muy difícil. Las ollas estaban ahí igualmente para la purificación. Las llenaron hasta el borde, es decir, escucharon el mandato y lo hicieron. Luego les dijo Jesús, saque un poco y lléveselo al maestresala de la fiesta. En otras palabras les está diciendo, llene las ollas de agua con agua y saquen vino ahora y llévenselo. ¿De qué está hablando? Los siervos dirían, ¿de qué está hablando? Acabamos de poner agua. Y él dice sacar vino. Este es un momento crucial y es el momento crucial de cada milagro. Noten cómo se ilustra con otro milagro que nuestro Señor realizó. ¿Recuerdan a los hombres que le trajeron a uno con la mano seca? Había un hombre que no podía mover su brazo y su mano. Estaba marchito, paralizado, los músculos estaban atrofiados. Él no tenía ningún poder en absoluto. ¿Y recuerdan lo que el Señor le dijo? Aquí encontramos el humor divino. Esta es una paradoja, la paradoja del cristianismo. Esta es la gloria de esto. Y es por esto que es la única esperanza para este mundo, esta mañana. Este mundo es un mundo malvado y muchas almas están podridas y sin esperanza. Pero hay una esperanza infinita para usted. ¿Por qué? Bueno, porque como ven tenemos un Salvador que hace cosas como esta. Le traen a un hombre con una mano desgarrada y a ese hombre se le pide que extienda su mano. Pero era lo único que ese hombre no podía hacer. No le dice que haga lo que puede, le dice que haga lo que es imposible. Y este hombre, ¿qué hace? Extiende su mano. Jesús le da poder y mientras lo hace, a nosotros nos permite ver lo que es imposible. Saca el vino, lléveselo al maestresala de la fiesta y fueron y eso hicieron. Y eso, como ven, era para medir su fe también. Este es un elemento vital en todo este asunto. Él habla y los muertos viven. Escuchan su voz y reciben la vida. Por eso puede confiar, por eso puede obedecer, porque no hay otra manera. Es la manera, obedecer los mandamientos, así no los entienda. No importa si los entiende o no, es obedecerlos. Los mandamientos están ahí para que pueda ser lleno de su plenitud. Este es el primer milagro. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y esos principios que gobernaron ese evento en ese momento de la historia son los mismos principios que nos gobiernan a nosotros hoy día. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu exhortación a cumplir, guardar, obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a revisar muy adentro en nuestras vidas, en aquellas cosas que no cumplimos, en los detalles que nos muestran que no somos verdaderos. Señor, ayúdanos a ser verdaderos en lo que hablamos, verdaderos con nuestros pensamientos, verdaderos con nuestras acciones, verdaderos en reconocer que hemos fallado y cuando hemos fallado hacer lo que es correcto, Señor. Ayúdanos a mantener esa conciencia pura. No permita, Señor, que nuestro pecado nos domine y nos lleve a disculparnos aquí o allá, sino
Por el contrario, Señor, que seamos reales, verdaderos en todo, Señor. Esa es nuestra oración esta mañana y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.